Aquí estoy compartiendo estas 7 formas de oración, que son 7 formas de comunicación. Primera, arrepentimiento. Es reconocer ante Dios nuestros errores. Jesús nunca hizo esta oración porque Jesús nunca pecó. Los cristianos, sin embargo, a menudo venimos a reconocer nuestros errores delante del Señor, ante Dios. También debemos hacerlo con las personas, reconocer nuestros errores. Porque podemos pensar al revés. Si una persona comete un error y no lo reconoce, ¿cómo nos sentiríamos? Sentiríamos que esa persona no tiene remordimientos por sus errores, que no le importa el daño causado. ¿Nos gustaría esa persona? No, no lo haríamos, por lo que esa relación inevitablemente se deterioraría con el tiempo. La brecha se haría más profunda. No querríamos acercarnos a esa persona. Por lo tanto, una vez que nos damos cuenta de nuestros errores, de quién hemos ofendido, a quién hemos herido, ya sea intencional o accidentalmente, una vez que nos damos cuenta, debemos reconocer nuestros errores, porque si hay una persona que cada vez que comete un error, incluso si es pequeño, viene y lo reconoce, puede que ni siquiera te des cuenta del error, pero viene y lo reconoce. Entonces, si un día comete un error y te lastima pero no lo reconoce, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Sería fácil perdonarlo? ¿Por qué? Porque sabemos que no fue intencional, porque ha reconocido todos los errores anteriores que ha cometido, todas las heridas causadas, incluso las mayores, han sido reparadas. Pero este error no ha sido reconocido. ¿Qué significa eso? Significa que realmente no se dio cuenta de este error, realmente no lo sabía. Así que nos decimos a nosotros mismos, está bien, no importa. Por lo tanto, reconocer nuestros errores es el primer y más importante método de comunicación en las relaciones humanas. La segunda es el agradecimiento. Como el Señor Jesús agradeció a Dios en la Biblia. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias. Sí, así también debemos hacerlo con las personas. Si alguien hace algo bueno por nosotros, nos ayuda, debemos expresar nuestro agradecimiento. ¿Por qué es esto tan importante? Pensemos al revés. Si una persona no agradece los esfuerzos de los demás, por ejemplo, si una madre cocina constantemente para su familia y los hijos no muestran gratitud, entonces la madre puede sentirse agotada, como si no importara lo que haga. Si no cocina, ¿te importaría? Entonces ella podría dejar de hacerlo. Y además de eso, la critican diciendo que su comida es horrible. Dejará de cocinar aún más rápido. Pero si mostramos agradecimiento, la persona que hizo el esfuerzo sentirá que su trabajo es valorado y necesario, por lo que estará más dispuesta a seguir ayudando e incluso a hacer más, especialmente cuando se trata del esfuerzo de nuestros padres. Muchas veces ni siquiera necesitamos devolverlo con algo material.
A menudo una simple muestra de gratitud es suficiente. La tercera es la alabanza. Alabar significa reconocer lo bueno que alguien ha hecho, aunque no necesariamente lo haya hecho por ti. Si ves que alguien hace algo bueno, algo que vale la pena alabar y animar, hazlo. Jesús también alabó a Dios con frecuencia. Dijo: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has revelado estas cosas a los pequeños y sencillos, y las has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, esta es una oración de alabanza, y nosotros también debemos alabarle con frecuencia. Por ejemplo, si tu hijo saca la basura de los vecinos, no de su propia casa, sino de la de los vecinos, ¿qué deberías decir? ¿Deberías regañarlo? Si lo haces, puede que en el futuro diga: no quiero sacar la basura de nadie más. Si ayuda significa ser regañado. Pero si le das el reconocimiento y lo alabas, y le dices: hijo, creo que es grandioso que sepas ayudar a los demás. Me siento orgulloso de ti. Saber ayudar a los demás es una cualidad importante. ¿Qué crees que sucederá? Tu hijo sentirá que su esfuerzo es reconocido y apoyado, y estará más motivado para seguir haciéndolo. Y porque ha sido reconocido por su padre, ¿cómo crees que será su relación con su padre? Será más cercana. A todos nos gusta ser reconocidos y apreciados. Y nos gusta estar con personas que nos reconocen y aprecian. Así que la relación mejorará. Eso es la oración de alabanza. La cuarta es la obediencia. El Señor Jesús también obedeció al Padre Dios. Incluso la Biblia dice que fue obediente hasta la muerte y murió en la cruz. Su obediencia al Padre era total, y en las relaciones humanas también debemos ser así. Es decir, si alguien nos pide algo, primero evaluamos si es razonable. ¿Qué significa razonable? Que no te está pidiendo que cometas un pecado. Eso es lo razonable. Por ejemplo, no te está pidiendo que mientas, que engañes a alguien, que robes, que cometas adulterio, que des falso testimonio, etc. Lo que te pide es legítimo y razonable. Entonces es correcto obedecer. La segunda parte es: ¿tenemos la capacidad, los recursos y el tiempo para hacerlo? Si estamos ocupados con otras cosas, o si simplemente no tenemos la capacidad para hacerlo, ¿qué hacemos? Simplemente le decimos que lo sentimos, que no podemos hacerlo. Tal vez porque no tenemos la capacidad o el tiempo suficiente, etc. Si la solicitud es razonable, pero tenemos dificultades, podemos explicárselo. Pero si la solicitud es razonable y no tenemos nada que nos impida hacerlo, entonces, si tenemos el tiempo, los recursos y la capacidad, ¿por qué no ayudar? Si amamos a esa persona, entonces obedecemos y ayudamos. Por ejemplo, si la madre ve a su hijo jugando con su teléfono y le pide que vaya a comprar huevos, si el hijo elige no obedecer y
finge estar ocupado. Entonces la madre sentirá que criar a ese hijo no tiene sentido, que ni siquiera puede hacer una tarea tan simple como ir a comprar huevos, porque solo se preocupa por su teléfono. Pero si realmente estás ocupado, simplemente dile a tu madre que estás ocupado. Sin embargo, si no hay nada que te impida hacerlo y tienes la capacidad para hacerlo, entonces ve y compra los huevos. Sí, porque amamos a nuestra familia. Obedecer es una expresión de amor. El quinto es el servicio. Si revisamos un poco lo que mencionamos anteriormente, el primero es el arrepentimiento, es decir, reconocer nuestros errores. El segundo es la gratitud. El tercero es la alabanza. El cuarto es la obediencia. El quinto es el servicio. Los dos puntos clave de estas 7 formas de oración son, en primer lugar, ser oportunos. Cuanto antes lo hagas, mejor será el efecto. Por ejemplo, con la gratitud. Si le dices a tu madre que la comida que cocinó hace un año estaba deliciosa, es posible que te agradezca, pero probablemente ya haya olvidado lo que cocinó. Si elogias algo de inmediato, su impacto es mucho mayor. En segundo lugar, ser sinceros. Si nuestras oraciones y comunicaciones no son sinceras, la otra persona lo notará. Si tu gratitud, tu alabanza o tu reconocimiento de errores no son sinceros, la otra persona lo detectará fácilmente, porque las personas son muy perceptivas. Por lo tanto, estas 7 formas de oración, estas 7 formas de comunicación, deben ser sinceras y oportunas. Muy bien, la quinta forma de oración que estamos discutiendo ahora es el servicio. La obediencia es cuando alguien te pide ayuda y tú vas y la haces. El servicio, por otro lado, es cuando nadie te lo pide, pero ves una necesidad y decides actuar. Preguntas si necesitan ayuda y luego les ayudas. Esto es servicio. Hacer algo de forma proactiva. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Su objetivo no era ser servido, sino servir a los demás. Nosotros también debemos seguir este ejemplo. Por ejemplo, si vemos a un colega cargando algo pesado, podemos acercarnos y preguntar si necesita ayuda. Si lo hace, lo ayudamos. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo será nuestra relación con ese colega? Mejorará. Si vemos a un colega cargando algo pesado y simplemente lo ignoramos, si no nos molestamos en ayudar de manera proactiva, ¿qué pasará con nuestra relación? No cambiará. Por tanto, el servicio también es muy importante. La sexta forma es expresar nuestras necesidades. Esto es algo en lo que muchas personas, especialmente los chinos, no son muy buenos. Muchos padres chinos esperan que sus hijos estudien duro y saquen buenas calificaciones, pero muchas veces no lo dicen. En cambio,
esperan a que sus hijos nos saquen buenas calificaciones para regañarlos. Entonces, los hijos sienten que sus padres no les han comunicado sus expectativas claramente y no saben qué se espera de ellos. Cuando expresamos nuestras necesidades, también debemos tener en cuenta que Jesús mismo expresó sus necesidades en la Biblia. Por ejemplo, en el jardín de Getsemaní, la noche antes de ser crucificado, Jesús rezó: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús no quería ir a la cruz, por lo que expresó su deseo de no tener que hacerlo. Pero lo más importante es tener la actitud correcta, como dijo Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es importante seguir la voluntad de la otra persona. Cuando expresamos nuestras necesidades, debemos recordar que no se trata de nuestras propias expectativas, sino de las de la otra persona. Podemos comunicar nuestras necesidades directamente a la otra persona. Por ejemplo, en una relación de pareja, si necesitas que tu pareja haga algo por ti, debemos comunicárselo. No debes dejar que adivine, ya que nadie puede leer tu mente. Debes expresar tus necesidades de manera clara. Sin embargo, es crucial mantener la actitud correcta, como mencionó Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto significa seguir la voluntad de la otra persona. ¿Por qué? Porque aunque expresamos nuestras necesidades, ¿puede la otra persona satisfacerlas? Primero, es posible que no tenga la capacidad para hacerlo. Segundo, aunque tenga la capacidad, puede que no tenga el tiempo necesario. También puede hacer otras dificultades que desconocemos. A menudo solo vemos una faceta de una persona y no conocemos las dificultades que enfrenta detrás de escena. Puede que tenga problemas que no podemos ver. Por lo tanto, aunque expresamos nuestras necesidades, debemos estar preparados para aceptar que la otra persona puede no ser capaz de satisfacerlas. Debemos mantener una actitud correcta y ser capaces de aceptar que la otra persona no siempre puede cumplir con nuestras expectativas. Si nos enojamos con ellos por no poder hacerlo, solo estropearemos la relación. Los padres tienen expectativas sobre sus hijos. Pueden decirles a sus hijos que esperan que obtengan el primer lugar en los exámenes o que obtengan un puntaje de 90, pero todos los niños pueden obtener un puntaje de 90 en los exámenes. No necesariamente, porque no todos los niños tienen el mismo talento para estudiar. Además, aunque el niño pueda esforzarse para cumplir con esas expectativas, puede que no siempre lo logre, incluso si tiene habilidades académicas sólidas. Los exámenes también pueden depender del azar. Es posible que ese día no se sienta bien debido a un resfriado o malestar estomacal, o tal vez no haya dormido lo suficiente. Además, puede hacer preguntas difíciles en el examen o áreas en las que no esté completamente preparado. Los hijos, al conocer las expectativas de sus padres, pueden esforzarse por
cansarlas porque los aman. Si les dices que esperas que obtengan buenas calificaciones, pueden trabajar hacia ese objetivo. Sin embargo, si no lo logran, no debemos culparlos. Si nos enojamos con ellos por no cumplir con nuestras expectativas, solo empeoraremos nuestra relación con ellos. Por tanto, tener la actitud correcta al expresar nuestras necesidades también es muy importante. El séptimo, que descubrí más tarde, es escuchar. Los primeros 6 son acciones que realizamos, formas de comunicarnos, pero en la comunicación alguien tiene que hablar y alguien tiene que escuchar. El séptimo es escuchar la voz de Dios, escuchar sus instrucciones. Escuchar significa ser humilde. En realidad es humildad. La humildad significa que puedes aceptar lo que otros dicen. Eso se llama humildad. No poder aceptar lo que otros dicen se llama falta de humildad. Y la falta de humildad obstaculiza la comunicación. Por ejemplo, si un jefe siempre desestima las opciones de los demás, piensa que son opiniones de inexpertos, de niños que no entienden, que no tienen experiencia. Si siempre actúa así, ¿qué pasará con el tiempo? Con el tiempo, si eres un subordinado, seguirás queriendo dar sugerencias a un jefe así. No lo harás. Él siempre te rechaza. No importa qué opinión des. Él siempre dice, oh, esta es una opinión de un inexperto, de un niño. Con el tiempo, los subordinados dejarán de hablar. ¿Qué pasa si no hablan? No hablar es lo más grave. ¿Por qué? Porque sin hablar, la relación cae en un estado de no comunicación. Eso es lo de más grave. Es la forma más rápida de empeorar una relación porque corta completamente la comunicación. Por eso, ser humilde significa poder aceptar, no significa que hagamos todo lo que otros dicen. Significa que podemos escuchar, pensar detenidamente si tiene sentido o no lo que se dice. Si tiene sentido, debemos mejorarlo. Si no lo tiene, no lo adoptamos. Y eso también está bien. Pero debemos ser capaces de escuchar lo que dicen los demás y pensar en ello. Eso es lo que significa ser humilde, es escuchar. En ese momento me di cuenta de que esta era la respuesta para resolver todos los problemas de relaciones interpersonales. La respuesta era tanto concisa como elegante. En ese momento quería compartir y promover esto con los demás. Pero si alguien me preguntaba, ¿puedes hacerlo tú mismo? Para ser honesto, en ese momento no podía hacerlo. La persona podría decir, entonces, si ni siquiera puedes hacerlo tú mismo, ¿por qué me lo estás diciendo a mí? Lo sé, pero simplemente no podía hacerlo. No podía ser humilde, no podía admitir errores, no podía dar gracias, no podía expresar mis necesidades, no podía servir. Era perezoso, no quería obedecer. ¿Qué podía hacer entonces?
Así que pensé en practicar por mi cuenta primero. Si lograba dominarlo, entonces podría compartirlo con los demás. Originalmente, quería encontrar hermanos y hermanas en la iglesia para practicar juntos, pero ya era tarde en ese momento. Entonces pensé en practicar por mi cuenta frente a Dios primero y luego imaginaba a mi familia, amigos y hermanos frente a mí y practicaba hablando con ellos. Entonces, en ese momento, escribí 6 tipos de oraciones que quería decirle a Dios. Pedir perdón, dar gracias, alabar, obedecer, servir y expresar necesidades. Para cada uno escribí lo que quería orar, ya sea algo por lo que quería dar gracias, algo por lo que quería pedir perdón y así sucesivamente. También escribí cosas serias sobre mis padres, mi familia y mis amigos. Después de escribir todas las cosas por las que quería orar, comencé a platicar con Dios primero porque es más fácil. Primero oraba en silencio en mi corazón antes de abrir la boca. Como hablar en voz alta era más difícil, practicaba 6 veces en silencio en mi corazón y luego otras 6 veces en voz alta. Luego imaginaba que mis padres, mis hermanas y mi hermano estaban frente a mí y también practicaba 6 veces en silencio antes de hablar en voz alta. En total, oraba 24 veces. Sucedió algo maravilloso. En el centro de mi pecho sentí como si se abriera una puerta. Una corriente cálida recorrió todo mi cuerpo desde el centro de mi pecho. Así que llamé a esta puerta la puerta del amor. Cuando miré mi pecho en ese momento, no vi nada abrirse, pero supe que algo se había abierto. Sentí la corriente cálida, aunque no vi nada físico, pero fue una experiencia impactante. ¿Por qué? Porque descubrí que podía amar. Antes tenía un corazón amoroso, pero no tenía la capacidad de amar. Cuando estaba en la universidad, hice un pacto con un amigo. En ese momento, ambos valorábamos mucho la educación de los niños. Acordamos que si alguno de los dos tenía éxito en el futuro y ganaba suficiente dinero, renunciaríamos a nuestros trabajos y nos dedicaríamos a la educación de niños en áreas rurales. Pero, ¿cuál era mi verdadero pensamiento en ese momento? En realidad, lo que realmente pensaba era que si ganaba mucho dinero y tenía éxito, simplemente contrataría a alguien para que enseñara. ¿Por qué? Porque sabía que no tenía la capacidad de amar a las personas. No podía relacionarme con los niños, no podía enseñarles. Pero después de que se abriera esta puerta del amor, descubrí que
tenía la capacidad de amar a las personas. Durante la secundaria y la preparatoria me di cuenta de este problema y me di cuenta de que era un problema grave, porque sabía que si quería tener éxito, debía poder relacionarme con las personas. Pero descubrí que tenía este obstáculo en mis relaciones interpersonales. No podía relacionarme con la gente.